Hola, somos estudiantes de abogacía de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata. Actualmente estamos cursando Introducción a la Sociología, en la Comisión 40, y bueno, vamos a debatir sobre el proyecto de ley de convivencia en las manifestaciones públicas. Mi nombre es Florencia, mi nombre es Jacqueline. Y mi nombre es Facundo García. Bien, seguimos aquí en Infobae TV. Vamos a ocuparnos ahora del polémico proyecto para regular la protesta social en las calles a raíz de un proyecto presentado por un grupo de diputados oficialistas. Está justamente uno de ellos con nosotros, Juan Manuel Pedrini, que es diputado del Frente para la Victoria por la provincia de Chaco. ¿Cómo le va? ¿Bien? Bien, Bien. Buen día a usted, Buen a la día. audiencia. Bueno, gracias por venir. Cuéntenos, diputado, ¿a quién se le ocurrió el proyecto? Bueno, se nos ocurrió un grupo de diputados en lo ¿Al mismo personal. tiempo o alguien vino con la idea? Alguien siempre la impulsa, ¿no? ¿Y quién la impulsó? Bueno, en parte quien le habla, Ajá. a partir de la experiencia que yo tuve anteriormente como ministro de gobierno durante 4 años en la provincia del Chaco, donde realmente convivía con este tipo de situaciones, me encontraba con que no había normas. Los, los piquetes, las manifestaciones, las protestas estaban muy enraizadas en nuestro pueblo. A veces se da por cuestiones políticas y otra por cuestiones estrictamente sociales. Esto hace que vivamos momentos a veces en que uno no sabe qué hacer. Me tocó, por ejemplo, siempre cuento la anécdota, como ministro estar en la Ruta 11, que es ruta de jurisdicción nacional en mi provincia, Sí. con 30 personas cortando la ruta, aproximadamente, porque querían un hipódromo, aproximadamente 7 kilómetros de cola de cada lado, que me decían que yo no tenía jurisdicción sobre la ruta nacional, la justicia federal no intervenía, los fiscales nunca se hicieron presentes en un corte, a pesar de la afectación de derechos de miles de personas que había. Tuvimos que tomar la decisión, no quería, de que se abra la ruta. No hubo enfrentamiento porque cuando avanzó la infantería y la policía se retiraron los manifestantes. Ahora, sin normas, sin absolutamente ninguna norma. Quien tenía que intervenir era la justicia federal, que brillaba por su ausencia. Se los llamaban, nos decían que no iban a ir, que nos arreglemos con el problema. Es cierto que hay una legislación. Nosotros particularmente no estamos de acuerdo, me parece que es un intento de reglamentar y de tener controlado la protesta social, me parece que es parte de la criminalización de la protesta social. El tema es que está bien que reclamen sus derechos, pero el que va circulando también tiene derecho a circular libremente. El reclamo está bien que reclamen, pero por lo menos que dejen 2 carriles para poder circular. Es la única manera de que nos escuchen. Por eso salimos a la calle. Yo, como vecina, voy a seguir luchando hasta que me escuchen.
Bueno, en primer término, se puede denominar piqueteros a activistas que se caracterizan principalmente por el corte de calles, caminos o rutas, imposibilitando la circulación por esas vías. Este fenómeno de piqueteros nace en Argentina en 1996 con los cortes de rutas por desempleados en localidades como Tartagal y Cutralcó. El proyecto de ley de convivencia en manifestaciones públicas entiende por manifestación pública a toda reunión no violenta de personas con un interés común, sea previsto o no, que se desarrolla por un periodo limitado de tiempo en el espacio público con el objeto de reivindicar derechos o reclamar ante autoridades públicas o entidades privadas. Son un factor importante en las manifestaciones sociales, ya que son los que transmiten estas protestas y estos reclamos que emiten estas manifestaciones. Además de estos medios de comunicaciones, tienen la capacidad de llegar a grandes públicos y ejercer sobre ellos, de algún modo decirlo, moldear opiniones o influir en el pensamiento. Al principio el fenómeno piquetero fue mostrado como algo que reflejaba la realidad social, los conflictos que se estaban viviendo en la sociedad. Y hoy es mostrado como un fenómeno asociado más a una posición del caos del tránsito y del entorpecimiento de la vida social urbana. Perdió su carácter novedoso al producirse acostumbramiento y giró hacia una posición de molestia en la sociedad. La regulación de manifestaciones sociales hace cumplir con el artículo 60 de la Ley 24.449. Este artículo establece que el uso de la vía pública para fines extraños al tránsito, tales como pueden ser manifestaciones, mitines, exhibiciones, competencias de velocidad, etc., deben ser autorizados a la autoridad correspondiente. Esto se debe hacer para que se puedan generar otras vías alternativas para que se puedan mantener la fluidez del tránsito. A su vez, estas organizaciones tienen que adoptar medidas de seguridad y se tienen que responsabilizar de los daños que puedan causarles a terceros o a la estructura vial. Según el artículo 194 del Código Penal, este establece que aquel que estorbe o entorpezca el normal funcionamiento de los transportes públicos, ya sea aéreo, terrestre o por agua, o los servicios públicos, va a ser reprimido por una pena de 3 meses a 2 años. El artículo 66 del Código de Contravenciones de la Provincia de Buenos Aires dice que será sancionado aquel que obstaculizare de cualquier modo la circulación de la vía pública o los espacios públicos sin autorización legal. Este proyecto también hace cumplir el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que establece el derecho a huelga que tienen los trabajadores. Establece que queda garantizado a los gremios concretar convenios colectivos de trabajo, reunir la conciliación y el arbitraje del derecho a huelga. Es un proyecto de ley presentado por el diputado nacional Juan Manuel Pedrini del Frente para la Victoria. Este proyecto de ley establece en sí el acto de los 4 actores que se encuentran en las manifestaciones públicas, que serán los manifestantes, los medios de comunicación, las fuerzas de seguridad y el mediador civil. Establece que los manifestantes tienen que notificar en términos claros cuáles van a ser las demandas y los reclamos por los que ellos se están manifestando. Luego se deberá designar a un delegado, que será un manifestante elegido por los propios participantes, para que puedan actuar en la mediación, que será un acuerdo para el cese de perturbación o de disturbios en el espacio público. Acá se incorpora un nuevo actor social, que será el mediador civil, que es un personal del Ministerio de Seguridad. El mediador tiene como fin negociar con los manifestantes para evitar los disturbios y el cese de la manifestación también.
como segunda instancia tiene la responsabilidad de garantizarle a los manifestantes que sus reclamos y sus demandas van a ser autorizadas y enviadas a las autoridades, y en un término de 48 horas luego de la mediación recibirán la notificación acerca de las respuestas de las instituciones gubernamentales. En cuanto a las fuerzas de seguridad, el proyecto de ley establece que no se podrán usar armas de fuego, tampoco armas que no sean letales. Las únicas herramientas que pueden usar las fuerzas de seguridad van a ser los cascos y los escudos, pero solamente para, en un caso inminente, abrir paso a circulación. Por otra parte, también se establece que los medios de comunicación deberán transmitir todas las manifestaciones, tanto las legítimas como las ilegítimas, que también son diferenciadas en uno de los artículos, en el cual, por ejemplo, establece que una manifestación es legítima cuando no impide el funcionamiento público de especialmente la educación, la salud y la seguridad, cuando no impide totalmente la libre circulación, es decir, que se pueden abrir rutas alternativas a la hora de circular. Por otro lado, también establece que quienes tienen prioridad de circulación son los enfermos, los niños, los adultos mayores y los discapacitados. Por último, los manifestantes no deben cometer delitos que están previstos en el Código Civil, y las manifestaciones deben ser notificadas anticipadas con 48 horas de anticipación. A todo esto, las ilegítimas no van a ser reprimidas, pero van a contar con la presencia de las fuerzas de seguridad, que en caso de algún disturbio extremo podrán actuar, pero solamente para abrir el paso a circulación. Fuera de estos términos, se establece que es un proyecto de ley apto para todas las provincias, que tiene como fin garantizar el derecho a terceros a libre circulación, y también a los manifestantes a garantizarle una libertad de expresión y una transmisión masiva de sus reclamos. Bueno, en mi caso, mi opinión personal es que estoy a favor del proyecto de ley, porque me parece que acá se están cuidando o se están garantizando el libre paso a circulación de unos terceros con la libre expresión de los manifestantes. De otra parte, me parece muy bueno que las fuerzas de seguridad no tengan un actuar represivo, y que tampoco se cumplan, digamos, que sea un proyecto más conciliador que los demás. Un ejemplo que demuestra esto es claramente cómo actúa el mediador civil en los conflictos. Nada, eso. En mi opinión, también estoy a favor del proyecto, pero como los piquetes, las manifestaciones sociales se volvieron algo cotidiano, pasaron a ser más un problema de tránsito, entonces no creo que tenga mucha efectividad. Bueno, en mi caso, no estoy en desacuerdo con el proyecto, pero de algún modo no le veo sentido. En el caso de que el proyecto permita la protesta, pero que se permita también la circulación, porque las manifestaciones yo creo que se hacen intencionalmente cortando las rutas o las calles para perjudicar y que se llame la atención y que se escuchen sus reclamos. Entonces no le veo un sentido de que no creo que no se va a cumplir esa norma. Así que
En conclusión, por más que tengamos los tres opiniones distintas, sí podemos tener una mirada positiva acerca del proyecto de ley. Así que nada, acá concluye nuestro trabajo.